y un tanto inocente que este fin de semana de puente, este fin de semana largo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no darían el sabadazo nuestro de cada fin de semana? ¿Qué crees? Tengo la pena de informarte que te equivocaste. Y no, este fin de semana no hubo la liberación de algún delincuente de esos de los que acostumbra liberar la Suprema Corte. El sabadazo fue en otro sentido. El sabadazo fue en cuestión económica. Pues resulta que los compinches de Norma Piña en el Consejo de la Judicatura Federal decidieron bajarse la edad para poder retirarse con todo el billullo que les va a dejar un retiro bastante atractivo. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente mañana. Excelente mañana de martes ya 17 de septiembre y sí, así como ustedes lo están escuchando. Lo volvieron a hacer. Lo vuelve a hacer Norma Piña bajo la mesa y en lo obscurito. Resulta que luego de ser aprobada por la mayoría de los congresos de los estados la reforma al Poder Judicial, Norma Piña ya estaba planeando algo en ese ínter en el que el Senado aprobó la reforma el pasado martes, luego los congresos locales y pues solamente faltaba la publicación en el diario oficial, publicación que fue firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de septiembre. ¿Cuál era la cochinada que tenía Norma Piña en manos antes de viajar a España a recibir un premio Patito? Pues efectivamente, enfocarse en el dinero. Recordemos que en su momento, la ministra presidenta de la Suprema Corte había accedido a que los famosos fideicomisos, el dinero que tenían guardado en la Suprema Corte, fuera destinado para las víctimas del huracán Otis. Cosa que nunca pasó porque la sociedad civil, preocupada por el dinero de los ministros, magistrados y jueces, había presentado amparos para que estos fideicomisos no se tocaran. Pues bueno, resulta que este fin de semana, precisamente, buscando proteger los intereses que realmente mueven a jueces, magistrados y ministros, que es el interés al poderoso caballero Don Dinero, pues buscaron bajar la edad de pensiones, porque con la reforma les daban de dos opciones. O te retirabas y te dábamos lo que constitucionalmente te correspondía por una renuncia voluntaria, o te sujetabas a los procesos de selección de cada 9 años, que ese va a ser el proceso para los jueces, magistrados y ministros. Bueno, resulta, mis queridos amigos, que el Consejo de la Judicatura Federal, que era el órgano de ver cómo estaban las pensiones dentro de la Suprema Corte y de todo el Poder Judicial, pues decidió bajar la pensión a una edad menor. Es decir, el resto de los mexicanos, por ejemplo, pues se tienen que jubilar, si es que alcanzan jubilación, casi a los 70 años y después de darle literal una vida a la empresa o a la paraestatal o para el gobierno, lo que ustedes trabajen. En la Suprema Corte, la cosa es más sencilla. Te puedes retirar, según esto, más joven, ni llegando a los 60 en algunos casos. Y esto, pues obviamente es un claro despropósito con el resto de la sociedad. Que ojo, gracias a Ernesto Zedillo y compañía, pues nos las dejaron ir con las famosas pensiones. Digo, hoy ya pensar en una pensión es como pensar en la olla al final del arco iris, con la idea de pensar, no sé, en alguna otra fantasía que tengamos, porque es eso, una utopía. Pero vamos a ver precisamente esto que denunciaba precisamente el mismo Gerardo Fernández Noroña. Ya hablaba de que un compromiso de los senadores es precisamente ese, el de las pensiones más equitativas, porque bueno, hay gente que pues se pensiona y con estas famosas UDIs, que pues como que era injusto. A ver, ellos ahorraron en salarios mínimos y luego les tocan UDIs, pues yo digo que esto siempre ha sido injusto. Vamos a escuchar lo que dijo Fernández Noroña.
Judicial resulta que redujo su edad de retiro de 65 a 55 para darles, pues ya salida a las jueces y a los jueces que se quieran retirar con todo su salario. Es un problema, no son tantos, pero son que 17,000 creo. Pero sí tienen una situación de privilegio frente a la mayoría de la población. Debemos mejorar las condiciones de pensión del pueblo trabajador. Fíjense, paréntesis. Bueno, ahorita lo comento, si no se me va a ir. Es una majadería, es un atraco, es un abuso del Poder Judicial que pudo haber planteado el tema con toda lealtad, pero siguen en el madrugué, siguen en la facciosidad, siguen defendiendo de manera torcida sus intereses personalísimos. Así es, senador. Fue a la mala, literal. O sea, no se ve venir. Pudieron haber planteado, y vamos a bajar la edad para que pues, puedan salir los jueces, justificarlo. Pero como todas sus sentencias, lo hacen cada vez más movido, más engorroso, más difícil de procesar. Y aquí está la nota. Consejo de la Judicatura, jueces y magistrados podrán adelantar su retiro. La Judicatura Federal, que era el órgano de evaluar a los jueces, a los magistrados y a los ministros, que por cierto, ya va a desaparecer y se va a transformar en a ver, se me fue el nombre, ¿cómo era? Tribunal de Disciplina Judicial, ese es el nombre correcto. El hoy Consejo de la Judicatura Federal adecuó el retiro conforme a la ley del ISSSTE. Esto para que la pensión complementaria para mujeres trabajadoras del Poder Judicial sea a los 56 años. Puta madre, un mexicano promedio se retira casi arriba de los 60, 65 y 28 de servicio, es decir, media vida. Desde los 26 empezaste a trabajar en el Poder Judicial. Y para hombres, a los 58 con 30 años de servicio. O sea, a los 28 promedio entraste al Poder Judicial, según ellos, ¿no? El acuerdo vence al entrar en vigor la reforma judicial. Es decir, los que se quieran ir ahorita, ya van, de una vez. Pero los que no, pues simple y sencillamente van a seguir chingando. Dice por acá la nota. El Consejo de la Judicatura Federal autorizó reducir la edad a los jueces y magistrados federales que podrán adelantar su jubilación o pensión antes de que entre en vigor la reforma al Poder Judicial. Fuentes federales confirmaron que el jueves pasado el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dominado por Norma Piña, del que forma parte consejeros designados igual también por este gobierno, que hay traidores, como Ríos Farjat, Carracá, etcétera, aprobó unanimidad un punto de acuerdo para modificar las normas con el propósito de adecuar el retiro de los jueces y magistrados federales a la ley del ISSSTE. De esta manera, los juzgadores podrán jubilarse de forma anticipada y acceder a una pensión complementaria, es decir, la del ISSSTE y lo que vayan ahorrando en la Suprema Corte. Actualmente, de acuerdo al Consejo de la Judicatura Federal, que regula el plan de pensiones complementarias de magistrados, de circuito y jueces de distrito, establece que la edad mínima para tener la pensión era de 65 años y de 25 en servicio. En este caso, bajaron a 10 años hacia la malagueña. Conforme al punto de acuerdo aprobado, el Consejo de la Judicatura Federal homologó el texto para que conforme a la ley quede a la ley del ISSSTE y que se establece como pensión complementaria para mujeres los 56 años y ya no los 65 y para hombres 58, que esto también hay que decirlo, la mujer tiene un promedio de vida mayor al del hombre y por qué se le da pues, que se pueda jubilar antes, digo, ¿dónde está la equidad? Y lo dejo ahí. También se alinearon los requisitos para la cesantía avanzada para que puedan acceder desde los 60 años y 25 de servicio. O sea, para ellos ya, cesantía avanzada, eso más, 60 años. Para el resto de los mexicanos son 70 y tantos, 75 y todavía sale el viejito chambeando. Y obtener su seguro de retiro. Siempre que cuenten en su cuenta, valga la redundancia, que tengan un dinero suficiente para tener una renta vitalicia de 2 millones de pesos. Así, bajita la mano, ¿no? Sabemos
como todos, que este Consejo de la Judicatura Federal ya desaparece con esta entrada en vigor de la nueva reforma al Poder Judicial establecida en la Constitución, y que lo viene a sustituir el Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial, que es el nombre que tenemos que masticar y aprendernos toda la vida. Resulta también que la reforma constitucional aprobada por el legislativo y cuya promulgación y publicación se dio este pasado 15 de septiembre, establece que la Carta Magna, la eliminación del fideicomiso del Poder Judicial de la Federación y sobre todo la prohibición de crear nuevos porque se convirtieron en la caja chica, o mejor dicho, la caja grande del Poder Judicial. Por ejemplo, en octubre pasado, este tema estuvo muy movido. Los fideicomisos formaban parte de los principales desacuerdos entre el presidente y la exministra, la ministra Piña, que ya se va. Y en octubre pasado, pues fue retomada esta situación por lo que sucedió con Otis. En octubre del año pasado fue retomada la ley orgánica del Poder Judicial para eliminar 13 de los 14 fideicomisos que tenían el Poder Judicial, entre los que se encuentran las pensiones complementarias para magistrados y jueces jubilados. La ejecución de estos, como saben, fue detenida por los innumerables amparos que se presentaron ante esta situación. El presidente había dicho que el dinero de los fideicomisos iba a servir para los damnificados de Otis. No se dio, y ahora ese dinero se tiene considerado, el de los fideicomisos, para llevar a cabo la elección del próximo mes de junio, si mal no recuerdo, en donde se elegirán ministros, jueces, magistrados y los miembros de este Tribunal de Disciplina Judicial. Más adelante les haré un video en donde les hable de las fechas que tienen que apuntar en su calendario, iba a decir calendario, no solamente la Navidad, el Día de Reyes, el Día del cumpleaños de la querida, del amante, de la esposa, del niño, etcétera, sino también las fechas en las que se discutirán las ternas, las elecciones, etcétera, etcétera. O sea, es de ley que lo tenemos que tener presente. Al presentar su último paquete de iniciativas, la reforma del presidente incluyó a la judicial, en la que establece la elección del voto, como ya lo saben. La reforma se establece en los juzgados salgan anticipadamente del Poder Judicial como parte de la ejecución de la misma, ya no tendrán derecho a sus pensiones. Es decir, los que se quieran ir ahorita, pues se van por voluntad propia, nadie los está corriendo. Ellos se van porque no se quieren sujetar a la norma. Berrinchudos, ya saben, ya no van a tener sus mismos privilegios. Entonces, lo que sucedería con la entrada en vigor de la reforma de los que no se quieren sujetar es que se les va a indemnizar conforme a la ley, conforme a cualquier mexicano. Esto, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, sus 3 meses de salario y 20 días de salario por cada año trabajado. No más, no hay que buscarle más. La propia reforma establece que en este caso el Consejo de la Judicatura tiene que elaborar pues, un plan de trabajo antes de desaparecer para transferir los recursos materiales, humanos, financieros, presupuestales al Tribunal de Disciplina y al órgano de administración judicial y emitir los acuerdos generales que consideran pertinentes. Es decir, no nos van a dejar un chiquero. Por lo que el punto de acuerdo aprobado el jueves por el Consejo, se prevé un incremento de jubilaciones anticipadas, eso es más que claro, y por lo tanto, pues va a abrir muchas plazas. ¿Para qué? Para que se dé esta votación histórica el próximo 2025. También se reduce el número de juzgadores que no podrán pensionarse ante el riesgo de ser destituidos por la aplicación de la reforma. Así, esta fue la chicanada del fin de semana de Norma Piña. Qué bueno que Noroña está consciente de que el sistema de pensiones hay que ser revisado. Ya el presidente ha hablado de ese tema, ha hablado mucho del tema de las pensiones y creo que es un tema que va a dar mucho de qué hablar en la próxima legislatura. Mientras tanto, yo me despido, nos vemos al ratito, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, comentarios y compártanlo para que más gente se entere de noticias como esta. También los invito a que se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Recuerden que yo no soy ni fifi ni chayotero, yo estoy cocinando la noticia y los veo en el próximo video, porque saben, se pondrá bueno. Va que va.